Pero ahora, antes de iniciar ese apartado de preguntas, queremos dar paso a José Andrés Valle, de Abogados de Martel, quien nos va a hablar sobre la responsabilidad de la empresa por temáticas de acoso, compliance y elementos de control. Así que te damos paso ahora, José Andrés, para que tú nos puedas hacer tu presentación. Hola, buenas tardes. Gracias, Priscila. Si me permitís, voy a compartir la pantalla. Venga, a ver, no sé si estáis Sí, pudiendo ver, la ¿verdad? vemos perfecto. Venga, perfecto. Bueno, es- ¿no? Una vez desarrollado las políticas a implementar, los protocolos, los planes y en concreto cómo funciona la investigación interna de la empresa en materia de acoso laboral y acoso sexual, quizás es momento, ¿no?, de hablar de las consecuencias, de obviar este tipo de, ¿no?, estas prácticas que nos ha venido imponiendo el legislador desde hace años, pero especialmente en los últimos 5 o 6 años, que es cuando se han comenzado a desarrollar sobre todo ese tipo de planes y de medidas legislativas. No me voy a extender en esta cuestión, y quizás nos podemos centrar ya en el protocolo, ¿no? Quizás en lo que nos corresponde hoy, que es el protocolo frente al acoso sexual, que es una medida que, a diferencia de otras, sí que debe estar implementada en todas las empresas, con independencia del número de trabajadores con los que cuente, ¿vale? No así, por ejemplo, en los planes de igualdad, no así, por ejemplo, en los protocolos LGTBI. Las obligaciones de las empresas en esta materia son, en primer lugar, de promoción de las condiciones de trabajo en condiciones de salud, de seguridad en materia de libertad sexual y de integridad moral, es decir, de acoso sexual y laboral, establecimiento de canales de denuncias, promoción y formación a los trabajadores y la inclusión, claro está, en las evaluaciones de riesgos de riesgos específicos para las trabajadoras en sus distintos puestos. En definitiva, de lo que hablamos es de la implementación de un programa de cumplimiento, de un compliance. Am, Se ha venido quizás definiendo, podríamos llegar a definir, ¿no?, el compliance como una palabra que utilizamos sobre todo en la doctrina penal, para definir lo que es un conjunto de procedimientos, de medidas que tienen un doble objeto: el aseguramiento de la vigencia del ordenamiento jurídico, es decir, evitar la comisión de delitos en el seno de la persona jurídica, y fomentar la colaboración de la persona jurídica con la justicia en el descubrimiento, persecución y represión de conductas ilícitas, especialmente en el ámbito penal. En realidad, este doble objeto vendría a ser, ¿no?, lo que lo que nos han explicado las compañeras que me han precedido, ¿no? El cómo prevenir las las conductas ilícitas en el seno de la empresa y, una vez se han podido cometer, llevar a cabo la investigación pertinente. Este modelo de compliance es relevante porque es lo que puede exonerar a la persona jurídica de su eventual responsabilidad en los casos en los que un empleado, en su caso, o especialmente representantes legales o personas que actúan como integrantes del órgano de administración de la sociedad, pueden cometer ese tipo de delitos. Es decir, lo relevante es que sea o el órgano o un miembro del órgano de administración o una persona que se encuentra subordinada a este, por tanto, un empleado de la propia persona jurídica. Además, se trata de un delito que debe ser cometido en beneficio de la persona jurídica y en nombre y por cuenta de la misma. Esto nos hace una, ¿no?, quizás nos hace una reducción importante, ¿no?, y de focalizar cuáles son las actividades que generan responsabilidad para la persona jurídica. No todo delito cometido en la empresa genera responsabilidad para la persona jurídica. Debe ser un delito de los que están previstos en el código que genera esa responsabilidad. No todos los delitos previstos en el código generan responsabilidad para la persona jurídica. Debe ser cometido por un empleado o por un miembro de la alta dirección de la empresa y, insisto, con estos dos requisitos
que son en beneficio o por cuenta y en nombre de la persona jurídica. Este compliance también nos hace, además de evitar exonerar a la persona jurídica, sobre todo también puede hacernos que en caso de que se advierta un déficit en el cumplimiento de ese programa de cumplimiento, de ese compliance, en caso de que la persona jurídica decida ha observado que se ha podido cometer un ilícito y que no tiene mecanismos adecuados de prevención, en caso de que los incorpore en su forma de organización, esto también penalmente tiene su relevancia porque le permitirá no exonerarse, pero sí mitigar notablemente la responsabilidad penal que pueda dirimirse en el procedimiento. Focalizándonos ya en lo que nos ocupa, que son los delitos no, en materia de acoso laboral y de acoso sexual en la empresa, en realidad responde esta previsión normativa, ¿no? a una voluntad del legislador de incrementar la protección en este tipo de conductas, ¿no? haciendo partícipe y responsable a la propia organización en cuyo seno se han cometido esos ilícitos. Ah, en, Históricamente podríamos decir que se había tendido a negar o mitigar esa posible responsabilidad penal de la persona jurídica en delitos que quedan al margen de lo que es la delincuencia económica estrictamente considerada, ¿no? Delitos de estafas, delitos de incluso o que generen un beneficio económico, como puede ser el delito contra la salud pública. Todos estos delitos, ¿no? Son los que históricamente, ya desde el año 2010, habían venido a generar responsabilidad penal para la persona jurídica, con algunas sorprendentes exclusiones, como por ejemplo los delitos contra los derechos de los trabajadores, una exclusión que siempre ha sorprendido en general a la doctrina, pero al margen de esto, nunca se había incidido en delitos menos de tipo económico, como es el que nos ocupa, ¿no? El delito de acoso laboral y el delito de acoso sexual. Am, Como decía, ¿no? Y volviendo a la diapositiva anterior, eh, una sentencia conocida y relevante como es, la sentencia 830-2014 del Tribunal Supremo, que decía que en delitos de acoso laboral y sexual no es posible afirmar que existe un beneficio para la empresa. Esto se ha venido matizando y sentencias posteriores, como la 35-2020, ya han venido a decir que en realidad este beneficio se refiere a cualquier clase de ventaja o una expectativa incluso de beneficio. Incluso llega a incidir en que las previsiones, ¿no? Normativas que se han ido implementando en los últimos años obligan, se dice incluso, a los tribunales en cada supuesto concreto a matizar sus decisiones en esta materia y, por lo tanto, a matizar el concepto de beneficio como un beneficio puramente económico y llevarlo a terrenos de tipo más abstractos, quizás, ¿no? Am, Históricamente, como decía, la responsabilidad de la persona jurídica se vinculaba sobre todo a su responsabilidad civil, ¿no? En el ilícito. Un ejemplo de esto es la sentencia que comentaba antes, en las que se dice, bueno, el simple hecho de que se cometa el ilícito dentro de las funciones de la empresa, ¿no? En el marco del desempeño de sus actividades y que tenga una cierta relación con esa actividad, ya merece el reproche suficiente como para que la persona jurídica responda civilmente, con las consecuencias civiles del ilícito penal, con carácter subsidiario en caso de que la persona física, digamos, ¿no? La persona que comete el ilícito no pueda responder civilmente del mismo. Como decía, ¿no? Esto es el caso paradigmático quizás o más reciente, aunque ya tiene unos años, pero ya más de 10, es esta sentencia de 2014 del Tribunal Supremo que condena en un caso de unos grandes supermercados en los que uno de los responsables de la sociedad cometió delitos de acoso sexual a dos trabajadoras y a una de ellas incluso un delito de agresión sexual. La sentencia de primera instancia
condena a la persona jurídica, al supermercado, por entender que existió una dejación de funciones, incluso podríamos decir, ¿no? O que no contaba, dice la sentencia, con los sistemas ordinarios de control interno para detectar la conducta ilícita de su empleado. Al final estamos ante una falta, ante una culpa al elegir y a una culpa en vigilar. Pero como decía, el legislador ha querido dar un paso más y ha establecido que el delito de acoso sexual y el delito de acoso laboral puede generar esa responsabilidad penal para la persona jurídica. En estos casos, evidentemente, se requiere una denuncia por parte de la persona perjudicada. Mujer, probablemente con carácter general, pero no olvidemos también puede ser sujeto pasivo, es decir, perjudicado un propio varón, ¿no? Aunque, insisto, evidentemente, se trata de conductas que afectan sobre todo a las mujeres. Esta denuncia se puede interponer directamente en la propia autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, pero quizás cada vez más nos encontraremos en que la denuncia se interpone sobre todo y principalmente a los propios mecanismos internos de denuncia. En estos casos, evidentemente, previa a una investigación, que ya nos comentaba mi compañera Cristina, se tendrá que remitir necesariamente a la autoridad judicial esa denuncia, pero quizás con un proceso de depuración y de investigación por parte de la propia persona jurídica. ¿No? ¿Cuáles son entonces las consecuencias penales para la persona jurídica? Pues pueden ser desde una multa, que puede ser de miles de euros, pero incluso la propia disolución, aunque creo que en estos casos difícilmente encontraremos la gravedad suficiente como para acordar esa disolución, pero en ese rango pueden existir diversas medidas como la suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de realizar actividades o inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas. En definitiva, las consecuencias pueden ser importantes para la persona jurídica, no solo desde el punto de vista civil, sino también penal. Y aunque creo que va a ser difícil, pese a la relajación del requisito, que se pueda evidenciar un beneficio directo o indirecto para la sociedad, quizás en casos muy extremos, ¿no? Como podría ser el caso de un acoso a un miembro del órgano de administración porque interesa que vote en un sentido favorable a una política de la empresa, o en caso de acoso a una empleada para que mantenga relaciones con un cliente que dará provecho a la sociedad. Salvo estos casos extremos, cuesta de pensar que pueda afirmarse ese beneficio directo o indirecto para la sociedad. Pero en cualquier caso, ya sea por un sentido reputacional, ya sea por un sentido económico de responsabilidad civil o incluso por el valor añadido que tiene el hecho de contar con la protección en esta materia para los trabajadores, el, el legislador ha iniciado un camino para que, ya sea por la vía de la cultura de cumplimiento, ya sea por la evitar responsabilidades, sigamos la senda del camino del cumplimiento organizativo en materia de acoso laboral y sexual. Creo que puedo dar por terminada mi intervención. La esencia es, en consecuencia, las consecuencias penales, civiles y también en el orden administrativo y laboral son suficientemente severas como para que las empresas deban implementar programas de cumplimiento que aseguren el buen funcionamiento también en este ámbito de la organización social, que es en definitiva una empresa. Pues nada más, muchas gracias por la atención.